Shalom, bienvenidos a esta nueva semana. Estamos finalizando el libro de Números en la lectura de la Torá a nivel mundial, así que a todos podemos decir Hazak, Hazak, Beni Hasek. Esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido son las palabras que siempre decimos cuando terminamos de leer un libro de la Torá, así que hoy es el día de hacerlo, ahí lo puede hacer con sus familias también, decir hoy, Hazak, Hazak, esfuérzate, esfuérzate. Palabras que se le dieron a Josué, a Yehoshua, justo cuando tomó el mando del pueblo y que siguen resonando hasta nuestros días. Qué hermosos todos los días arrancar con esa frase, Hazak, Hazak, esfuérzate. Y a lo que se le pidió a Yehoshua, a Josué que se esforzara, era en aferrarse a la Torá. Realmente, si lo leemos en el capítulo 1 de Josué, el esfuerzo era para aferrarse a toda la Torá. Y sigue siendo el mensaje de hoy. Aferrémonos a la palabra del Eterno, que en Él es como el árbol de vida. Si te aferras, hay vida eterna. Así que aférrate todos los días. Abre tu Biblia todos los días. Hagamos el ejercicio de 30 minutos al día de estudiar la aliyá, la porción que se envía y el beneficio que nos da el ir a la palabra de Dios. En la Haftará de esta semana, que de hecho hoy estamos finalizando el mes cuarto del calendario hebreo, estamos arrancando un nuevo mes, hay luna nueva esta noche, así que Rosh Hodesh para todos también, bendecido inicio de mes, que seamos renovados, que nuestra vida sea renovada, como lo hace la luna. Pablo lo escribió en su libro en Romanos, renovaos, dice él en el capítulo 12 de Romanos, que así sea nuestra vida, que sea renovada. En el comentario de la Haftará, finalizando el libro de Números, estamos en Jeremías capítulo 2. Quiero invitarlos para que vayamos ahí en las Biblias y escuchar en estos minutos directamente del Eterno la reprensión que dio a Israel, con la que Jeremías arrancó su libro. Jeremías arranca haciendo una reprensión a su pueblo de aquel momento que se había desviado tras otros dioses, no muy lejos de lo que nosotros podemos estar también como pueblo, y lo llama un pueblo de dura cerviz. Vamos a analizar cómo era este pueblo de dura cerviz que habla aquí Jeremías y hace esa comparación de ese animal que no agacha la cabeza para que se le coloque el yugo, sino que es un animal arisco. Bueno, así era el pueblo de Israel. Quizás somos nosotros también así hoy en día, un pueblo de dura cerviz. Vamos a compartir pantalla. Bienvenidos a todos. Y vamos a ver la Haftará de la porción que estudiamos esta semana, Matot Masei, que está ubicada en Jeremías capítulo 2. Quiero que vayamos en nuestras Biblias a ese capítulo. Aquí ya proyectando pantalla. Perdón, me devuelvo. Listo, aquí ya estamos. Muy bien, aquí traigo unas preguntas. Qué importante es hacernos preguntas. Siempre hay que hacernos preguntas. Cada vez que vayas a la escritura, hazte preguntas. Quizás no tengamos todas las respuestas porque la Torá y los profetas y el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, es tan profundo que pues, no tenemos todas las respuestas, pero a través de las preguntas podemos comprender mejor. En el pensamiento hebreo se trata de hacer más preguntas que dar respuestas, porque precisamente es a través de las preguntas que podemos ir al fondo, que podemos encontrar, unir, atar cabos también y encontrar las razones por las cuales se escribió lo que tenemos en nuestras manos. La primera pregunta es, ¿quién escogió a quién? Hablando de el Eterno y su pueblo Israel. ¿Quién escogió a quién? Bueno, lo sabemos muy bien en la escritura, que es el Eterno que escogió a su pueblo. De hecho, Yeshua, allá en Juan, también dice que aquellos que escogiste, aquellos que me diste. Así que el Eterno es quien nos escogió a nosotros. Qué hermoso privilegio. Así como Yeshua escogió a sus discípulos, a los elegidos, eh,
y no al contrario, como sucedía en aquel momento, que eran los discípulos que buscaban a su maestro. Yeshua fue a ellos, así que es el Eterno quien nos escogió a nosotros. La segunda pregunta es, ¿de dónde los sacó? Conocemos la historia, y aquí lo recuerda en Jeremías capítulo 2, los sacó de servidumbre, eran esclavos que no podían tomar decisiones por sí mismos, no podían guardar un Shabbat, no podían elegir qué hacer, solo podían elegir ser esclavos. ¿Cómo los trató el Eterno? Dice la Escritura que el Eterno los sacó con su mano al desierto, como un esposo que lleva a su esposa al desierto para declararle su amor. Y la declaración de su amor no fue otra cosa que la que tuvo los 10 mandamientos, que es el resumen de toda la Torah. ¿Qué hizo por ellos? También vemos todos los hechos que el Eterno hizo para rescatarlos, cómo derramó sus juicios, sus golpes sobre Egipto, cómo los sacó con mano fuerte y a través de milagros extraordinarios los sustentó en el desierto hasta introducirlos en la tierra que les prometió. Ahora, el Eterno los traicionó, los abandonó o los cambió. Realmente quien hizo eso fue Israel, fuimos nosotros, quienes traicionamos al Eterno, quienes abandonamos al Eterno, quienes cambiamos por otros ídolos. De hecho, hoy en día también tenemos otros ídolos. Vamos a la lectura. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 2. Lo leo aquí en pantalla de la nueva versión internacional. Ve y habla a la ciudad de Jerusalén. El mensaje va directamente al corazón de Israel. Grita para que lo oiga bien. Así dice el Señor. Recuerdo que cuando eras joven, aquí está hablando del pasado, me eras fiel, que cuando te hice mi esposa, me amabas y me seguiste a través del desierto. Aquí está hablando de Israel cuando salió de Egipto, tierra en que nada se cultiva. Israel estaba consagrada a mí. Era lo mejor de mi cosecha. Son palabras del Eterno. Si alguien le hacía daño, yo lo castigaba, enviándole calamidades. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces aquí el Eterno, la primera parte de la reprensión, le recuerda a su pueblo de dónde lo sacó, cómo hizo con mano fuerte para rescatarlo. Eh, y le recordó que Israel era como una esposa y que era fiel, a pesar, por supuesto, de las dificultades, de las murmuraciones y de los pecados, pero el Eterno dice que era fiel, era consagrada a mí, dice el Eterno. Aquí pasó algo en la época que se levanta Jeremías. Jeremías se levanta en la época del rey Josías. El rey Josías fue uno de los grandes reformadores de Judá, restauró la lectura de la Torá que se había perdido, instauró nuevamente las fiestas, él celebró una fiesta de Pesach, dice como hace rato no se celebraba, así que el pueblo había olvidado inclusive de cumplir los mandamientos, se habían olvidado del Eterno, además que inducidos por los reyes anteriores que habían sido perversos. Josías empezó una reforma y al mismo tiempo que estaba el reinado de Josías, también se levanta Jeremías. Jeremías viene de una ciudad de Benjamín, de Anatot. Era una de las ciudades que habían sido ordenadas por el eterno Moshe y más adelante lo vemos en Josué capítulo 21, que se instauran estas ciudades específicamente para los levitas. Recordemos que los levitas no podían heredar terrenos, así que ellos se les asignaron 48 ciudades, 42 más 6 que eran las ciudades de refugio, donde ellos podían habitar, y les daban unos ejidos eh, que eran la parte de afuera de las ciudades, lo que circundaba las ciudades, esos ejidos eran para ellos, para sus animales, para que pudieran labrar, pero no tenían tierras como tal. Jeremías era de herencia levita, se había formado en Anatot, donde salían también sacerdotes, y él, de esa herencia levita, el Eterno lo llama para que profetice en la época de Josías
y en los reyes posteriores. Inclusive vivió el cautiverio de Babilonia. Jeremías lo vivió en carne propia, el cautiverio de Babilonia. Así que es un profeta que fue levantado justo para el momento de la tribulación, momentos que también vivirá este mundo. Sigue diciendo Jeremías en el versículo 3: Santo era Israel a Adonai, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Adonai. Está recordando el Eterno. Oíd, palabra de Adonai, casa de Jacob y todas las familias de Israel. Versículo 5: ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Aquí tengo una imagen del dios Moloch. Era un culto perverso en el que cayó Israel, inclusive reyes como Manasés, que estuvieron por esta época, cometían perversidades frente a estos dioses. En una clase anterior vimos el culto a Baal Peor, en que Israel en Shittim cayó. Era un culto donde incluía prostitución por parte de las sacerdotisas de Baal, y además también incluía otros aspectos bastante graves, horripilantes, como defecar frente al dios Baal Peor. Era un culto terrible. Este culto de Moloch que estamos viendo en pantalla era un culto donde se pasaban a los hijos por fuego, que es la frase que encontramos en la escritura, donde se entregaban a los bebés a estos dioses que no eran más que una caldera hirviendo. O sea, los niños, los bebés morían calcinados vivos. Era algo horripilante lo que cayó eh, Israel. Por supuesto, hemos en otras ocasiones hablado de que hoy en día también hay culto a Moloch con la cantidad de niños que también mueren o son inducidos a morir en los vientres. No vamos a hablar de eso hoy, pero Israel había caído en perversidades como estas en el momento en que Jeremías escribe. Por eso sigue diciendo el versículo 5: qué maldad. Aquí en la nueva versión dice: ¿qué de malo encontraron en mí sus antepasados, que se alejaron de mí? Se fueron tras dioses que no son nada, dice el Eterno, y en nada se convirtieron ellos mismos. Fíjense lo interesante que el Eterno está aquí reprendiendo a su pueblo. Vamos a analizar las palabras de la reprensión hoy. Lo primero es que dice que se alejaron de mí y se fueron tras dioses que no son nada, dice el Eterno. En otros versículos dice que eran dioses simplemente de plata, dioses de madera, de piedra, que no ven ni sienten. Aquí el Eterno está diciendo: ustedes tomaron dioses que no son nada y se convirtieron ellos mismos en nada. Cuando tú buscas un Dios, cuando te vas para la idolatría, te conviertes en eso, en nada, dice el Eterno. Aquí tengo unas imágenes de posible idolatría que puede existir hoy en día. Pues no, los dioses han venido cambiando. Hoy tenemos otros tipos de dioses, como el dios dinero. Por ejemplo, si estamos todos los días pensando en dinero, nos olvidamos de lo demás. De hecho, el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, dice que no puedes servir a dos dioses, o al dinero o al eterno. Por supuesto que no estamos diciendo que el dinero es malo, no, y eso sí es una mala interpretación de algunas facciones del cristianismo. Es el amor al dinero, es el amor al dinero por el cual muchos se han pervertido, se han desviado de sus caminos. Otros dioses son los vicios. Aquí vemos imágenes de vicios y hoy en día el vicio sigue aumentando en nuestro mundo. El vicio sigue aumentando en las facciones, especialmente en los más jóvenes, la lujuria, pero también las redes sociales. Pueden convertirse en ese vicio silencioso que va carcomiendo nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros sentimientos. Así que el Eterno está diciendo que así como Israel se va tras dioses que no son nada, pues en nada se convierte. La pregunta es: ¿en qué te estás convirtiendo? ¿En qué te conviertes? ¿En lo que sigues? Sigue diciendo la palabra: no se preocuparon por buscarme a mí.
que los saqué de Egipto, que los guié por el desierto, por tierra seca, llena de barrancos, tierra sin agua, llena de peligros, tierra donde nadie vive, por donde nadie pasa. Y los introduje, dice el Eterno, versículo 7, en tierra de abundancia, para que comieses su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad, dice el Eterno, aunque te introduje en la tierra, pero la contaminaron con sus abominaciones. Los sacerdotes dijeron, ¿dónde está Adonai? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores, dice aquí la escritura, se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Interesante este versículo 8 del capítulo 2 cuando dice que los que tenían la ley no me conocieron. A los que les fue dada la ley. ¿A quién fue dada la ley? A Israel, a nosotros, pueda la escritura. Dice él, los que tienen la ley no me conocieron. Vamos aquí a cerrar un micrófono. Ya cerramos aquí el micrófono. Los que tienen la ley no me conocieron. Y los pastores, los que guiaban al pueblo, aquí hay una reprensión también para los líderes del pueblo. Los pastores se rebelaron contra mí. Habla también de los profetas, que los profetas profetizaron, no en nombre del Eterno, sino en nombre de Baal. Algo como lo que pasó con Bilam. Balaam también profetizó en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Aquí tengo una imagen, una ilustración que trajimos para esta mañana. Aquí vemos una ilustración de lo que ocurrió cuando los españoles llegaron a América. Algunos de ellos traían espejos, espejos que pues para los indígenas que habitaban aquí en las tierras no eran conocidos, no, pues no conocían un espejo. Por supuesto que ellos veían su imagen dibujada en el agua principalmente. Al ver un espejo, pues ellos quedaron maravillados y los españoles les pidieron oro en lugar de los espejos. Así que estos indígenas pues entregaban su oro a estar deslumbrados por los espejos, sin conocer que realmente pues estaban cambiando algo que era mucho más valioso, el oro, por algo insignificante, que eran los espejos. Parece un poco cómico, pero quizás es nuestra situación también, y era la de Israel también en aquel momento. Estamos cambiando nuestro oro, lo más precioso, que es el eterno, que el eterno nos ha dado, que es su misma presencia, su espíritu, su Torá, el Mesías Yeshua, por vanidades. Recordemos la historia de Esaf, de Esaú. Cambió su primogenitura, que era lo más valioso que él tenía, por un momento de placer, por comer un potaje, unas lentejas. Cambiamos todo lo que el Eterno nos da, sus promesas, eh, la vida eterna que nos ofrece por algo vano, por irnos tras un Dios, por nuestra idolatría, por satisfacer los deseos de la carne. Quizás estamos en la misma situación que estos indígenas y que también refleja la situación de Israel. Sigamos la lectura, versículo 10. Vayan a las islas de Occidente y observen. Envíen a alguien a quedar. Aquí en la Reina Valera dice Kitim, entonces hacia el occidente, para que se fijen bien, a ver si se ha dado el caso de que una nación pagana haya cambiado a sus dioses. Esto es muy interesante lo que el Eterno le dice a su pueblo. Vayan y miren, a ver si alguna nación pagana cambia sus dioses. Ellos no los cambian, dice el Eterno, y eso que son dioses falsos. Pero mi pueblo me ha dejado a mí, que yo soy su gloria, por ídolos. Nuevamente dice que no sirven para nada. Nuevamente aquí el Eterno hace su reprensión, diciéndole al pueblo, vayan y miren, vean ejemplos de otras naciones paganas. ¿Acaso las naciones paganas cambian sus ídolos? Él dice, no los cambian. Y a mí, ustedes que son mi pueblo,
me han cambiado por dioses falsos, me han dejado a mí, y eso que yo soy el Dios verdadero, yo soy su gloria, por dioses que no sirven para nada. Ahí mismo en el versículo 13, Jeremías hace la reprensión, obviamente guiado por el Espíritu, diciendo, mi pueblo ha cometido un doble pecado. Dice la Reina Valera, dos males ha hecho mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva. Aquí tenemos la imagen de una fuente de agua viva. El agua viva, recordemos, es el agua que corre como la corriente de un río. Sí, es el agua que corre. Se le llama fuente de agua viva. Ahora, en aquel momento, una fuente de agua viva era muy importante porque mantenía el oxígeno, porque era apta para el consumo y, por supuesto, hoy lo sigue siendo. Y dice el Eterno, me abandonaron a mí, que soy como esta fuente de agua viva, y se hicieron para sí cisternas, pozos rotos, que no conservan el agua. Dice la Reina Valera, cavaron para sí cisternas rotas, que no retienen el agua. Una cisterna era muy importante, hoy lo sigue siendo. A nivel mundial, se siguen usando los pozos profundos para extraer el agua subterránea y quienes tienen un pozo, pues saben que siempre hay agua, siempre hay agua. Pero una cisterna rota, pues no va a retener el agua, no tiene esa capacidad de retener el agua, sino que se echa a perder. Hay algo aquí interesante que el Eterno utiliza y es la palabra agua viva. En Juan capítulo 7, Yeshua, estando en la fiesta de Sucot, en la fiesta de tabernáculos, se puso en pie en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos. En Juan 7:38 dice que alzó su voz y dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Versículo 38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y viene la explicación a continuación, versículo 39. Esto dijo del Ruach del Eterno, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Fíjense, los que creen en el Mesías Yeshua son los que reciben el Espíritu, pues aún no había venido, porque Yeshua no había sido glorificado. Entonces encontramos aquí esa referencia que Yeshua nos da del agua viva y que es una referencia a el Ruach. Aquí en Jeremías 2:13, el Eterno está diciendo que me abandonaron a mí. Él se identifica, el Eterno se identifica como el agua viva. Por eso Yeshua dice que el Ruach del Eterno, el Espíritu, que es el mismo Eterno, lo sabemos muy bien, es el agua viva que sería dado más adelante en Pentecostés, en el Shavuot, fue dado a quienes estaban reunidos allí. Así que el Eterno mismo es el agua viva. Cuando tú te sumerges para hacer bautismo, para hacer tevila, te sumerges en el Eterno, que es el agua viva. Y aquí el Eterno está haciendo la reprensión a su pueblo diciéndole, ustedes me abandonaron a mí, que soy la fuente de agua viva, y cavaron, dice, cisternas rotas que no retienen el agua. Y aquí el Eterno habla a su pueblo como un pueblo de dura cerviz. La dura cerviz son aquellos animales, pues la cerviz primero, hablemos de la cerviz, es la parte cervical, la parte, la nuca de los animales, que está conformada por 7 vértebras, que es la encargada de dar los movimientos a la cabeza. Eh, en aquel momento, para que los animales pudieran manejar la tierra, arar la tierra, se juntaban dos bueyes de igual tamaño y se colocaba un yugo sobre ellos y ese yugo permitía que los animales pudieran moverse en la misma dirección y arar la tierra. Animales bueyes muy fuertes para poder arar la tierra. Cuando un animal era más alto que el otro, quedaba un yugo desigual.
palabras que utiliza Pablo para decir que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque el yugo desigual, pues un animal hacía más fuerza que, que el otro y no se hacía el trabajo correctamente. Por eso el Eterno dice que debemos unirnos en yugo igual para que el trabajo sea efectuado de la mejor manera. Un animal de dura servicio era un animal que levantaba la cabeza, que no agachaba la cabeza y no permitía que el yugo se pusiera sobre él. El Eterno compara a Israel con un pueblo de dura cerviz, un pueblo que levanta su cabeza, que es un símbolo de orgullo, que no es capaz de agacharla y no es capaz de dejarse guiar por el Eterno. Aquí vemos la imagen de un yugo que se utilizaba en los animales en aquel momento para que se pudiera arar la tierra. Vamos a ver algunos versículos que puse aquí en pantalla sobre el término de dura cerviz. En Éxodo 32:9, en la Torá dice el Eterno a Moshe, yo he visto que este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, un pueblo que no es capaz de agachar la cabeza, que no obedece. El que no obedece es de dura cerviz. Deuteronomio, ahí mismo también en la Torá, Deuteronomio capítulo 9, versículo 6 dice, por tanto, sabe que no es por tu justicia que Adonai tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. No es por la justicia, el pueblo no había hecho méritos para ganarse la tierra, porque era un pueblo de dura cerviz. Y veamos más adelante el versículo 13. Me habló Adonai diciendo, he observado este pueblo y he aquí que es un pueblo de dura cerviz. O sea, en varias ocasiones el Eterno identifica a Israel con un pueblo de dura cerviz, un pueblo difícil, levanta su cabeza, no se deja colocar el yugo. Por eso en Jeremías 2:20, en la lectura de hoy, dice, porque desde muy atrás rompiste tu yugo. O sea, no rompiste el pacto, no permitiste, no te permitiste que el Eterno te gobernara. Rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Ahora, hemos encontrado en la Escritura que servir al Eterno, cuando se habla en la Escritura de servir al Eterno, es lo mismo que obedecer. Cuando tú obedeces la palabra, estás sirviendo al Eterno. Dice, sigue diciendo aquí, con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Fíjense, el Eterno aquí en Jeremías trata a Israel como una ramera. De hecho, aquella que rompió, dice el Eterno, rompió el yugo, rompió las ataduras. Por eso en Jeremías 3, que lo hemos leído en otras lecciones, es donde el Eterno le dice a su pueblo, especialmente Israel del norte, que le dio carta de divorcio, porque Israel rompió las ataduras, no se dejó gobernar por el Eterno. Dice el Eterno, se echó debajo de todo árbol frondoso como una ramera. Qué terrible, ¿no? Qué duras palabras que encontramos aquí, porque Israel se desvió, por eso se le dio carta de divorcio. Pero también a Judá en el sur, en Jeremías 3 se le llama la infiel Judá, porque era un pueblo de dura cerviz. Quizás muy parecido a nuestro carácter. Somos un pueblo difícil, escuchamos la palabra con nuestra boca, decimos una cosa, pero nuestros hechos reflejan otra cosa lastimosamente. Sigamos en la lectura, versículo 22, dice el Eterno, por más que te laves con lejía, con jabón, diríamos hoy, y uses todo el jabón que quieras, ante mí sigue presente la mancha de tu pecado. Qué palabras tan duras, aunque te laves con lejía. El Eterno está diciendo, no es solo de palabras, tiene que ser de hechos. Tu arrepentimiento tiene que ser de hechos. Yo, el Señor, lo afirmo. ¿Cómo puedes decir, no me he manchado ni he dado culto a dioses falsos?
Mira cuál fue tu conducta en el valle. Fíjate en todo lo que has hecho tú. Y aquí la llama camella ligera de cascos, que corre en todas direcciones. También la llama asno. A Israel se le compara en varias ocasiones como un asno salvaje, aquel que es difícil de domar, que tira al monte. Aquí es como un asna y resopla jadeante de deseos. Cuando está en celo, nadie puede controlarla. Ni un macho, perdón, si un macho la busca, no tiene que cansarse. Siempre la encuentra en época de celo. Qué palabras tan duras de leer, las que encontramos aquí en la reprensión del Eterno en Jeremías 2, cuando compara con una camella ligera, con una asna en celo que siempre la encuentran sus amantes en época de celo. Y aquí el Eterno vuelve a referirse a la idolatría de Israel, cómo Israel entregó, aquí vemos otra imagen de cómo Israel se entregó al culto a Moloch, donde pasaba a sus hijos por el fuego. Algunos eruditos dicen que los hijos o los bebés se entregaban en las manos de estos dioses y tenían un sistema mecánico que llevaba hacia adentro de la imagen que tenía fuego, un fuego hirviendo, esos bebés. En ese culto habían instrumentos, bocinas, como los ven allí en la imagen, que trataban de disimular el llanto horripilante que tenían que sufrir estos bebés. ¿Hasta dónde cayó Israel? Quizás hoy como sociedad hemos caído también en lo mismo horripilante. No sabemos lo terrible que debe sufrir un bebé cuando es extraído del vientre de su madre, que sucede hoy en muchas partes del mundo, este pecado horrible. Aquí en Éxodo, perdón, vamos a silenciar por aquí un micrófono. Ya silenciamos por aquí. Éxodo 13:13 dice, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Fíjese lo interesante cuando se le dio a Moshe el mandamiento del Pesach, y cuando se le habló de los primogénitos que son del Eterno, inclusive los primogénitos de animales, de los animales puros como las ovejas, las cabras, las vacas, se traían los primogénitos delante del Eterno como una primicia para ofrecerlos en sacrificio. Pero dice la escritura que de todo primogénito de asno no redimirás con un cordero. O sea, el primogénito de asno no se podía redimir por sí solo, tenía que ser a través de un cordero. Qué hermoso paralelo nos trae la Torá cuando dice que en el Tanakh, cuando menciona que Israel es como un asno salvaje, eh, pero que tenía que redimirse por un cordero. Es una profecía que nos muestra que Israel fue redimida a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo muestra Juan capítulo 1. Ese asno que no se deja colocar el yugo, que es un asno salvaje de dura cerviz, debía redimirse con un cordero. Si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Es decir, si Israel no permite que el Cordero de Dios lo redima, solo le espera la muerte. Aquí estoy parafraseando Juan 3:16 cuando dice que el Eterno envió al Mesías, a Yeshua al mundo para salvarlo, para que todo aquel que le crea no se pierda, es decir, no se le quiebre la cerviz, sino que tenga vida eterna, que sea redimido. Éxodo 13:13 es un tipo de lo que después Juan escribió en su libro, en capítulo 3 versículo 16. Si no lo redimieres, quebrará su cerviz. El asno que no era redimido era eliminado. Pero para poderlo redimir, se hacía a través de un cordero. Es decir, el cordero tomaba su lugar y era sacrificado como primicia delante del Eterno. Jeremías 2:16, unos versículos atrás dice, y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra,
En esos días, dice Adonai, no se dirá más, perdón, estoy leyendo el capítulo 3. Ahora sí, aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebraron en la coronilla. Así que aquí se cumplió. Como Israel no permitió, no se dejó redimir por el Eterno mismo, se cumplió la profecía de Éxodo capítulo 13. La gente de Memphis y de Tafnef, los, la gente del mundo, los gentiles, quebraron la coronilla, quebraron la cabeza. Se cumplió la profecía, se cumplió la profecía. Dice el versículo 19, tu propia maldad te castigará, tu infidelidad te condenará. Piensa y verás lo malo y amargo que ha sido que me abandones, dice el Eterno, y que no me hayas honrado a mí, que yo soy el Señor tu Dios. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo. Qué versículo tan tremendo, ¿no? Tu propia maldad te castigará. Eso fue lo que pasó con la gente de Memphis y de Tafnes. Quebraron la cabeza, quebraron la cerviz de Israel, del asno salvaje. Tu propia maldad te castigará, tu infidelidad te condenará. Versículo 20 de Jeremías, porque desde muy atrás rompiste tu yugo, tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Por eso, el mismo Yeshua en Mateo 28:30, tomando esa figura de Jeremías capítulo 2, del animal de dura cerviz que no se dejaba colocar el yugo, le dice a quienes estaban allí, vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y de sus cargas, del yugo, y los haré descansar. Ustedes que van con otro yugo, un yugo desigual, que están cansados de andar tras sus idolatrías, vengan a mí, dice Yeshua, los haré descansar. Y aquí nos hace nuevamente la invitación para dejar de ser un pueblo de dura cerviz, para agachar la cabeza. Acepten el yugo que les propongo. El animal que no aceptaba el yugo era un animal de dura cerviz. Aquí Yeshua le dice a su pueblo, acepten el yugo que yo les propongo y aprendan de mí que soy paciente, dice la Reina Valera, soy manso, soy paciente y de corazón humilde. Aquí el Eterno, a través de Yeshua, está diciendo a su pueblo, de acuerdo a Jeremías 2, ustedes han sido un pueblo de dura cerviz, no agachan su cabeza, no se dejan guiar por el pueblo, se van tras sus idolatrías y por eso han recibido su castigo. Así que hoy les propongo otra cosa, acepten el yugo, la Torá. Acepten, sean obedientes, sirvan al Eterno con alegría, obedezcan los mandamientos. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y así encontrarán descanso. Qué versículo tan tremendo el que Yeshua nos trae a través de Mateo 28, versículo 30. La pregunta es, ¿estamos cansados? ¿Sentimos cansancio espiritual en nuestras vidas? La respuesta está en Yeshua. Vengan a mí, los que están cansados de sus trabajos, de sus cargas. Yo los haré descansar. Acepten el yugo que yo les propongo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros, son fáciles de llevar. La pregunta es ¿por qué? Si vieron la imagen del yugo en la imagen atrás, aquí está. El yugo no era para uno solo, el yugo era de dos. Dos debían llevar el yugo. Y aquí Yeshua le está diciendo a su pueblo, nos dice, el yugo que yo les doy es ligero, porque él mismo va con nosotros. Él mismo es el que dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es el que va con nosotros llevando el yugo. Por eso dice que es ligero el yugo que Él nos ofrece. Jeremías 2:31, ya vamos finalizando. También ustedes, los de la generación actual, está hablando a los de aquel tiempo,
Presten atención al mensaje del Señor. Israel, ¿acaso he sido un desierto para ti? ¿Una tierra llena de sombras? Pueblo mío, ¿por qué dices somos libres? ¿Nunca más volveremos a ti? ¿Puede olvidarse una mujer de sus joyas y adornos de novia? Mi pueblo, sin embargo, hace mucho que se olvidó de mí. Y ahí va finalizando con esa reprensión el Eterno. Mi pueblo se olvidó de mí. Y ahí viene el terrible capítulo 3, donde se le entrega carta de divorcio a Israel, carta de divorcio que fue clavada en el madero. Por eso Yeshua en Juan 8, 31 al 33 dijo entonces Yeshua, los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecen en mis palabras, aquí se refiere, por supuesto, a la Torah, las mismas palabras que él pronunció, verdaderamente seréis mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron quienes estaban allí, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. A pesar de que Israel y estas personas del primer siglo que le respondieron a Yeshua, realmente sí eran esclavos, habían sido oprimidos por Babilonia, Medo-Persia, después eh, en la época de los macabeos, ahora estaba Roma gobernándolo. Ellos decían, no hemos sido esclavos, pero Yeshua no se refería específicamente a la esclavitud física, se refería a la esclavitud espiritual. Por eso Yeshua les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En Jeremías 2:25 también el Eterno le dice a su pueblo, guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Pero dijiste, no hay remedio de ninguna clase. A extraños amé y tras ellos seguiré. Era terrible la situación de Israel, no muy diferente a la que hoy tiene el pueblo del Eterno. Así que el Eterno hace su invitación. Después de ese capítulo de la reprensión, que es el capítulo 2 de Jeremías, y el capítulo 3, que es un capítulo terrible, donde se le da la carta de divorcio y el Eterno insta a su pueblo al arrepentimiento, en el capítulo 4, los invito a leerlo, el Eterno le dice, si te volvieres, oh Israel, dice Adonai, si te volvieres. Qué hermoso, ¿no? Como el padre que espera al hijo pródigo en la parábola de Yeshua. Ahí pongo la imagen. Es quizás lo que el mismo padre esperaba ansioso de ese hijo que volviera, como nuestro padre también. Y lo expresa aquí en Jeremías 4. Si te volvieres, oh Israel, dice Adonai. Y ahí viene la palabra, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Es la lección que trae el Eterno para nosotros. Y si quitares delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Adonai, en verdad, en juicio, en justicia, entonces, dice el Eterno, las naciones serán benditas en él, y en él se glorificarán. Sigue el versículo 4 diciendo el Eterno, circuncidaos a Adonai. Pero aquí no se refiere a la circuncisión de la carne, específicamente, que era un símbolo de la verdadera circuncisión. El Eterno dice, quitad el prepucio de vuestro corazón. Es lo que el Eterno siempre ha querido en nosotros. Quita el prepucio de vuestro corazón, lo que estorba. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que salga mi ira como fuego y se encienda y no haya quien la apague. El Eterno llama a su pueblo, volveos
a mí, volveos a mí. El Eterno hace la reprensión y le recuerda los pecados a Israel en este capítulo 2, es precisamente para después decirles, volveos a mí. Y esa es la esencia del mensaje que Jeremías fue llamado a dar en aquella generación, mensaje que sigue vigente hoy en día, porque hoy, como Israel, estamos también quizás en los mismos pecados que Israel estuvo allí, en la idolatría. Y el Eterno hoy también le dice a su pueblo, vuelvan a mí, volveos a mí, dice el Eterno, quita delante de ti tus abominaciones, quita tus ídolos, vuélvete a mí. Vamos a orar para finalizar esta mañana. Abba, gracias por el mensaje que traes hoy de reprensión. Tus palabras siguen siendo presentes. La verdad presente sigue siendo tu escritura. Y hoy, Señor, vas a lo más profundo de nuestro corazón para confrontarnos. ¿Qué es lo que nos está atando a este mundo? Cuáles son los dioses que nos atan hoy en día? ¿Cuál es la idolatría que hay en nuestro corazón? Los Baales, los Moloch que seguimos adorando o que seguimos echados como árbol frondoso o como asna salvaje que no se deja dominar. Oh Señor, aceptamos el regalo que Yeshua nos ofreció, el yugo fácil. Aceptamos su palabra, tu Torah, Señor. Sabiendo, Señor, que de esa manera, al volver a ti y obedecerte con alegría, con humildad, con corazón sencillo, es que esperas el pueblo en la pronta redención que vendrá a través del Mesías. Gracias por el Mesías que sufrió la muerte en lugar de este asno, porque ya no, a través de su muerte, ya no tenemos que beber la muerte eterna, Señor. Gracias, aceptamos y pedimos perdón por habernos desviado del camino correcto, el camino de la Torah. Ponemos a nosotros, a nuestras familias, a nuestros hijos, para que también se aferren a la Torá, para que se aferren a la Escritura, para que conozcan tu nombre, Señor. Oramos por las siguientes generaciones, Señor, para que desde hoy rompamos los ciclos eh, y pueda haber una generación dispuesta, lista para encontrarse con el Mesías Yeshua. Padre, gracias por tu palabra, por esta semana que comienza, pero también por este nuevo mes, el quinto mes que nos das. Renueva nuestras vidas como se renueva la luna en esta noche, Señor. Lavamos tu nombre y lo pedimos por los méritos de Yeshua. Amén y amén. Bendiciones a todos, bendiciones a quienes nos ven posteriormente, bendecimos sus Ujú. vidas, muy atentos también